Muy buenas a todos. Sabéis que tenemos nuevo Papa, León XIV, y para valorar esta nueva elección hemos querido traer hoy al canal a José Fonseca, que algunos lo conocéis ya. Él es doctor en Historia de la Iglesia, es experto, ¿no?, en Historia de la Iglesia. Tiene, yo creo que unas valoraciones, unos insights muy interesantes. Y nada, si queréis saber un poco más de cómo pinta el nuevo papado de León XIV, os dejo con esta entrevista. Buenos días, José Fonseca. Gracias por dedicarnos este ratito para hablar sobre el nuevo Papa León XIV. Muy bien, encantado de estar aquí. Mira, la primera pregunta que te quería hacer, quizá por lo que a mí me ha sorprendido de la elección, ¿no? Que es un papa de una diócesis que nadie conocía, ¿no? Chiclayo. No es una diócesis conocida, grande, famosa, no es una ciudad tampoco relevante a nivel mundial. Entonces te quería preguntar si crees que el que sea de una diócesis así cambia o qué puede cambiar con respecto a otros papas, ¿no? ¿Qué experiencia en esa diócesis puede darte para como para luego el ministerio de papado, ¿no? A ver, yo creo que él ya no era obispo de Chiclayo. Mm. Él desde hace un par de años era prefecto para la Congregación de los Obispos. Sí, correcto. Es un cargo muy importante, ¿no? Porque es el que nombra, vamos, el que decide un poco con el Papa el nombramiento de los obispos de todo el mundo, ¿no? Entonces, el Papa Francisco le había dado ese cargo, le había hecho cardenal. Y bueno, yo creo que el hecho de ser obispo de una diócesis normal, no muy importante, le puede dar un conocimiento muy real de cómo es la iglesia, de cómo es Ujú. la iglesia de a pie, ¿eh? Entonces, en ese aspecto yo creo que, ya digo, el Papa Francisco yo creo que lo significó un poco, ¿no? Es decir, el darte un cargo de esa importancia hace como que se te ponga en el candelero. ¿Mm? Ujú. Candelero que si hubiera seguido siendo obispo de Chiclayo, obviamente no habría tenido. No hubiera sido ¿Mm? tan importante, ¿no? Hombre, claro, obviamente. Ujú. Sí, También sí. leyendo su currículum, la verdad es que a mí me daba la sensación, no sé a ti, como que este hombre ha sido de todo, ¿no? Tengo aquí apuntado pues todo lo por lo que ha pasado, ¿no? Ha sido monje, ha sido Mm. misionero, ha sido párroco, ha sido prior provincial de su orden de San Agustín, ha sido obispo de Chiclayo, como comentamos, ha sido prefecto de dicasterio, es como que solo le faltaba ser papa, ¿no? Sí, sí. Me parece muy significativo, ¿no? Que porque conoce la iglesia en su expresión más sencilla, ¿no? En una Mm. parroquia, en la misión, pero también conoce pues la iglesia grande, ¿no? La curia. ¿Qué Mm. valoración te merece al respecto este hecho? Pues la que tú haces, yo creo que es el Papa, en cuanto a formación, con diferencia más completo yo casi me atrevería a decir del último siglo, ¿eh? Es decir, Ujú. es una persona que, salvo el matrimonio, yo creo que lo ha vivido todo. Es decir, él ha sido miembro de una orden religiosa, ha sido novicio, ha sido párroco, ha sido profesor, ha sido obispo de una diócesis pequeña, ha sido superior de una orden importante, como es la de los agustinos, ha sido prefecto de un dicasterio romano, cardenal, es decir, prácticamente lo ha vivido todo desde la base, ¿eh? En ese Ujú. aspecto tiene una formación amplísima, es decir, conoce toda la iglesia de primera mano, podríamos decir. Eso es una ventaja. Yo no creo que hubiera muchas personas como él en el cónclave, ¿eh? Ya. Y en parte yo creo que eso ha sido también fundamental en su elección, Ujú. esa ser una persona tan completa, ¿no? Y el hecho de que sea agustino, ¿no? Que haya sido de una orden. Bueno, es la primera vez que sale alguien de la orden de San Agustín. Sí. Entiendo que no es la primera vez que sale alguien de órdenes en general, ¿no? Pero ¿qué No, sí. aporta de diferencia alguien que sea de una orden y que no sea, digamos, simplemente, pues eso, sacerdote de una diócesis normal? Bueno, yo creo que una orden te da un sentido de comunidad, de entender lo que es la comunidad, porque tú has vivido en comunidad todo el tiempo, Mm. ¿eh? Es decir, no eres una persona que pasa 6 años en un seminario, viene de vivir con su familia o como sea, pasa 6 años en un seminario y vuelve a vivir solo, ¿eh? Ya. Como sería el caso de un sacerdote normal. Quiero decir, solo en el sentido de que no vive con otros en comunidad. En el caso de un religioso, pues un religioso ya desde que entra en el noviciado, durante toda su vida va a ser alguien que vive en comunidad con otros. Ujú. Yo creo que eso te da una escuela extraordinaria, porque aprendes pues a convivir, te limas asperezas de carácter,
eres corregido quizá con más frecuencia, ¿no? Es decir, ahí hay una labor de pulimiento y de perfeccionamiento que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es la que tienen las personas religiosas y los monjes, sí. Ya. Por tanto, ¿crees que entiende mejor o le da más importancia a la idea de comunidad? No, sin duda. O sea, yo creo que él tiene una experiencia de primera mano muy importante a Ujú. ese nivel, ¿eh? Yo creo que, igual que la tenía el Papa Francisco, ¿no? Que también era de una orden religiosa, Era jesuita, sí. era jesuita. En este aspecto yo creo que eso es una experiencia añadida más que le va a ayudar mucho en su papel como Papa. Ujú. Bueno, hemos visto que ha elegido el nombre de León XIV, ¿no? Parece ser que es un guiño claro a León XIII, ¿no? Que fue una figura muy importante en el siglo pues, XIX, si no me equivoco, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco quién fue León XIII y por qué es su importancia y por qué crees que lo ha elegido, ¿no? Bueno, León XIII dirigió la Iglesia bastantes años, ¿eh? Pero se le conoce sobre todo, es decir, por lo que ha pasado en la historia, es por su encíclica, hizo otras, pero la encíclica que realmente marcó su pontificado fue la encíclica Rerum Novarum. Ujú. La encíclica Rerum Novarum fue el primer documento de lo que después ha venido llamándose doctrina social de la Iglesia, que es la opinión de la Iglesia, la doctrina del magisterio de la Iglesia acerca de las relaciones laborales y sobre el trabajo, ¿eh? Ujú. Juan Pablo II publicó 100 años después la Centesimus Annus, que es una encíclica también importante sobre el trabajo, justamente en el 100 aniversario de la Rerum Novarum, ¿eh? Ya. Entonces, bueno, ha habido una serie de documentos del magisterio pontificio que han creado lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Ujú. Que son documentos en los cuales la Iglesia pone las bases a cómo tienen que ser las relaciones laborales y el trabajo en una sociedad idealmente cristiana, una sociedad que quiere Ya. aprender de los principios del cristianismo. ¿Y algunos principios así básicos que podamos sacar rápidamente de la Rerum Novarum o de la doctrina social de la Iglesia? ¿Alguna para saber un poco de qué estamos hablando? Digo, pues sobre todo para la gente que no ha escuchado nunca hablar de la doctrina social de la Iglesia y no sabe lo que dice, ¿no? Bueno, la Rerum Novarum fue muy importante porque fue la primera encíclica en la cual el papado hablaba de los derechos de los trabajadores, ¿eh? Ujú. Es decir, era una encíclica que en una época en la que el capitalismo siempre ha sido un poco salvaje, pero en aquella primera época lo era más porque estaba sin regular, ¿eh? Es decir, había unas desigualdades sociales tremendas. La clase obrera no es como la clase obrera de ahora, sino que era una clase obrera muy depauperada, que lo pasaba muy mal. Y el Papa montó un revuelo muy importante porque por vez primera hablaba de los derechos de los trabajadores y hablaba de estos derechos desde una perspectiva cristiana, como un derecho cristiano que tenían, por ser hijos de Dios y por ser hombres. Entonces, en este aspecto, la encíclica promovió un revuelo muy grande, ¿eh? Primero porque, como digo, era inaugurar un género inédito. Los papas nunca habían hablado de estas cosas. Y, segundo lugar, pues porque ponía unas reglas muy precisas y muy claras acerca de lo que debía ser la justicia social, ¿eh? Ya. Esto ha tenido mucha influencia después. La encíclica tuvo una gran influencia entonces y la ha seguido teniendo a lo largo de los años, con las otras encíclicas que los papas pues han ido escribiendo en conmemoración de ella, etcétera, ¿eh? Sí. Ujú. Por cambiar un poco de tema, fijándonos en su rol como misionero, a Mm, mí una cosa también que me sorprendía viendo un poco su historia es que lo ponían de hecho en una web, ¿no? En una web de Estados Unidos dice, un gringo que se hace misionero y llega a ser obispo del sitio donde es misionero, ¿no? ¿Cómo mm. afecta, crees, el hecho de ser misionero qué aporta al ser sacerdote y en este caso también al ser papa, ¿no? ¿Cómo te cambia la mentalidad el haber sido misionero? Yo creo que para ser misionero uno tiene que tener una capacidad de inculturación, Ujú. ¿no? Es decir, de entrar en una cultura que no es la tuya y adaptarte a ella. Entonces eso, sobre todo cuando se trata de toda una vida, porque este hombre ha pasado 20 años, salvo los años que fue rector mayor de los jesuitas o superior general de los jesuitas, este hombre ha pasado la vida en Perú, De los ¿eh? agustinos, quieres decir, ¿no? Perdón, de los agustinos, quiere decir, este hombre ha pasado la vida en Perú, ¿eh? Ujú. En total son casi 40 años y descontamos estuvo me parece que 12 años, porque Ujú. estuvo 2 mandatos presidiendo los agustinos. Ujú.
Salvo este tiempo, vivido en Roma, supongo la mayor parte del tiempo, el resto de su vida la ha pasado en Perú. Ujú. Entonces, de su vida, vamos, de su vida adulta. Entonces, este hombre ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo de inculturación, primero en un idioma que no es el tuyo, luego una cultura que no es la tuya, y luego dentro de Perú, la diócesis de Chiclayo, yo creo que es una diócesis con un componente indígena muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que es un hombre que ha tenido que hacer un esfuerzo de inculturación y de adaptación muy grande, ¿eh? De ponerte en otra piel, de intentar entender al otro, de convertirte en un hombre que establece puentes, ¿no? Un pontífice, que significa eso, ¿no? Tender puentes. Y yo creo que esa es una experiencia que le va a ser de mucha utilidad en su cargo, eso está claro. Ujú. Eso seguro, ¿eh? Seguro. ¿Es más Sí, sí. flexible alguien que ha sido misionero que alguien que no lo ha sido? Hombre, la flexibilidad es una característica del carácter. Es decir, yo creo Ujú. que uno es como es, pero yo creo que sí que te puede ayudar. Ujú. Es decir, hay trabajos que te exigen una empatía y una adaptabilidad mayor que otros, evidentemente. Si este hombre se hubiera quedado en Chicago, que es donde nació, y hubiera vivido toda su vida en Chicago, pues obviamente habría tenido menos oportunidades de adaptarse y de crear una personalidad tendente a fabricar puentes entre las personas. Eso es normal, eso nos pasaría a cualquiera. Ya. Ujú. Vale, y también te quería preguntar por referente a la Orden de San Agustín, ¿no? Sí. Yo la verdad es que a la Orden de San Agustín le tengo mucho cariño porque yo estudié en un colegio de agustinos y de hecho, bueno, Mm. como curiosidad, yo conocí a Robert Prevost hace 15 años, ¿no? En un encuentro internacional de jóvenes agustinos, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que nada, fue simplemente le di la mano y ya está, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar el hecho de ser de la Orden de San Agustín, ¿no? Y de un poco, él dijo en sus primeras palabras que era hijo de San Agustín, ¿no? Hijo espiritual en ese sentido. ¿Qué significa eso a nivel teológico o qué puede implicar a nivel también práctico como papa? ¿Tiene alguna implicación o es simplemente una escuela más espiritual, pero no va a tener ninguna implicación, tú crees? Bueno, yo creo que yo también tengo una experiencia muy buena con la Orden de San Agustín, porque yo generalmente salía, los veranos solía hacer intercambios, bueno, intercambios no, porque no tenían chicos que venían a mi casa en contrapartida, pero sí que iba con familias a distintos países. Estuve con la Orden de San Agustín en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Ah, mira. Y tengo una experiencia muy buena. La Orden de San Agustín siempre se ha caracterizado por potenciar mucho la formación teológica de sus miembros. Y a mí lo que me llama más de ella es una orientación cristológica muy fuerte. Siempre hay como una especie de hincapié en la figura de Jesús, ¿eh? Por supuesto, todas las órdenes religiosas, ¿no? Pero yo creo que la Orden de San Agustín tiene ahí un hincapié que a mí me parece muy interesante. Un orden hincapié, un hincapié cristológico Ujú, muy importante, ¿no? Y yo creo que esto también se va a notar en el nuevo Papa. Yo creo ujú, que esta orientación va a ser fundamental en él, sí. ujú. ¿Cuál crees que es el principal reto de la Iglesia y por tanto del Papa, ¿no? Del nuevo Papa. Bueno, yo creo que la Iglesia tiene retos distintos. No son los mismos los retos que tiene la Iglesia en Estados Unidos o en Europa que los que puede tener en Asia. ¿Eh? Pues si quieres podemos entrar en Europa, ¿no? Que es donde estamos. Y bueno, pues en Europa yo creo que el principal reto que tiene es la desaparición, ¿no? de amplios sectores de la Iglesia. Cada vez hay menos vocaciones al sacerdocio, cada vez hay menos gente que practica los sacramentos, cada vez hay menos gente que se considera a sí mismo católica o cristiana y cada vez hay menos gente que cree en Dios. Entonces, este es un reto extraordinariamente importante que él va a tener que afrontar en la medida en la que él pueda. Evidentemente, él tampoco es Dios, ¿no? Y no puede cambiar las cosas, pero tendrá que tomar una serie de decisiones y una serie de medidas. Eh, Esto valdría para Europa, para Estados Unidos, digamos, para el mundo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y también en buena parte para América Latina. América Latina tiene otra problemática, pero bueno, también está empezando a vivir los mismos problemas que Europa, ¿eh?
En América Latina, además, tiene una competencia muy, muy fuerte por parte de la Iglesia evangélica, que está creciendo mucho allí, y ese es un problema añadido más. Luego, en África y en Asia, las problemáticas son distintas. ¿Y cuál podría ser, crees, una solución, ¿no? O si, por ejemplo, tú fueras papa o dependiera en algo de ti, ¿no? ¿Qué promoverías más, ¿no? Especialmente en Europa, ¿no? O pensando si quieres en España, que lo tienes más cerca. Bueno, yo creo que los problemas de la Iglesia son por algo, ¿no? Es decir, yo creo que por un lado, hay una secularización muy fuerte por parte de la sociedad. La sociedad está muy secularizada, no quiere saber nada de religiones organizadas. Pero por otro lado, yo creo que la Iglesia también está experimentando una crisis importante, porque la Iglesia sigue con un modelo que yo creo que es un modelo de organización, un modelo de pastoral, que pertenece a siglos pasados y que ya no se adapta a resolver las necesidades de los tiempos actuales. ¿Cómo se podría cambiar ese modelo? Pues bueno, hay una serie de pasos que yo pienso que se podrían dar. En primer lugar, yo iría cambiando poco a poco una pastoral centrada en la administración de sacramentos y centrada sobre todo en la figura del párroco, por una pastoral centrada en la creación de comunidades cristianas, en la que no solamente existiera el ministerio del sacerdote, sino que junto a ese ministerio hubiera otros ministerios laicales, donde se potenciara la conversión de las personas, no tanto la administración de sacramentos, sino la conversión de las personas, el crecimiento espiritual de las personas. Y yo humildemente también promovería la ordenación de hombres casados. Yo creo que la forma de que muchas más comunidades puedan tener acceso a la Eucaristía, que a mí me parece fundamental, hoy en día pasa ineludiblemente por ordenar hombres casados. Esto es válido en Europa, pero yo creo que en otras partes del mundo, como Asia, África o América del Sur, es todavía más importante. Entonces yo creo que este es un paso que ya propuso el Sínodo de Amazonía. El Papa Francisco lo dejó ahí en stand-by, pero yo creo que este Papa debería retomarlo. Es un paso valiente que habría que dar, pero me parece fundamental y necesario. Con esto de la ordenación de hombres casados, Josué, bueno, yo entiendo que hay mucha gente que te escucha y piensa que, bueno, que al querer cambiar algo que parece que es muy propio de la iglesia, es como que se quiere cambiar otras muchas cosas, ¿no? ¿Es esto así o cuál es tu visión en este aspecto concreto? No, mi visión es que no se trata de cambiar nada, se trata de cambiar una norma que durante casi 1000 años no estuvo. Es decir, digamos, la norma obligatoria de que los sacerdotes no se casen es el primer concilio de Letrán, que es principios del siglo XIII. Ya. Es verdad que ha habido concilios anteriores de carácter más regional o que también aconsejaban o mandaban ya el celibato de los sacerdotes. Pero la práctica de sacerdotes casados ha sido una práctica antiquísima en la Iglesia, ¿eh? Y una práctica de siglos y siglos. Entonces no se trata de cambiar nada, se trata de cambiar una norma eclesiástica que fue puesta mucho tiempo después y que de la misma manera que se puso se puede volver a quitar. O sea, no es algo dogmático, ¿verdad? No Ni tiene que nada que ver con atacara. el dogma ni con la disciplina eclesiástica. Con la disciplina eclesiástica sí, porque es una decisión que la Iglesia toma, pero vamos, que no es un principio fundamental, es un principio que se puede cambiar cuando el Papa lo considere oportuno. O sea, no se estaría negando la iglesia a sí misma si hiciera, por ejemplo, esa reforma, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, las personas que dicen esto, no, yo creo que no entienden el verdadero alcance de esta decisión. Es decir, no se trata de hacer algo nuevo, se trata de volver a algo que ya se vivía en la iglesia de los primeros siglos. Claro, porque la Y que gente. perdone, que hay Sí, iglesias católicas, como las iglesias orientales de rito, digo, católicas de rito oriental, que siguen practicando. Los ya. sacerdotes greco-católicos, que son católicos de rito oriental, siguen pudiendo ser hombres casados. Entonces no es, y son tan católicos como nosotros. Es decir, esto es una cosa que existe ya. Ujú. Entonces ya está.
Ya, o sea, entiendo que también no es que los curas dejaran todos de ser célibes, sino que también se podría tener la opción, ¿no?, de ordenar a algunos hombres casados. O sea, pues seguiría Sí, habiendo también curas célibes, pero también habría a lo mejor algunos hombres casados. Ese sería el cambio, ¿no? sí, no se trata de abolir el celibato. El celibato es una cosa que está ahí, que es un signo y que es un signo que debe mantenerse, ¿eh? Porque es una opción y es una opción que está también en la Biblia. Es decir, Jesús habla de los que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Bueno, pues eso está claro. Es decir, ese carisma va a seguir ahí. Pero bueno, también a lo mejor es importante que haya otro carisma que sea el del sacerdote casado y con familia, ¿eh? Ujú. Como digo, que sucede en la Iglesia Oriental y no pasa nada. ¿Y crees que es posible que pueda él tomar esta...? Hombre, hemos visto que precisamente ha estado en Chiclayo, ¿no?, que es cercano, ¿no?, a la región amazónica. Y puede Mm. ser, ¿crees que puede ser que él lo tenga en mente o que haya experimentado también esa necesidad? Que ha experimentado la necesidad de tener más sacerdotes, seguro. Ujú. Eso seguro. Que piense que la ordenación de hombres casados es un remedio, pues hombre, seguro que en alguna vez lo ha podido pensar, pero yo no sé cuál es su opinión al respecto, no tengo ni idea, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pronto se verá, supongo. Ujú. Porque este es un tema que está encima de la mesa y antes o después él se pronunciará y sabremos un poco a qué atenernos, ¿no? Ajá. También estaba viendo aquí su formación y veía que además de ser licenciado en matemáticas, haber estudiado filosofía, obviamente estudió también teología, ¿no?, al hacerse sacerdote, pero me llamó también la atención que es doctor en Derecho Canónico, ¿no? ¿Cómo te moldea el ser doctor en Derecho Canónico, ¿no? ¿Qué tipo de cosas piensas o haces cuando eres doctor en Derecho Canónico? Explícanoslo para los que no sabemos exactamente, ¿no?, o no conocemos tanto este mundo. Bueno, el derecho canónico es propio de los obispos, ¿no? Quiero decir que los estudios de derecho canónico están bastante extendidos entre la jerarquía o la alta jerarquía. Es simplemente conocer el derecho de la Iglesia, conocerlo bien, que es, bueno, pues es un poco la constitución que se da a la Iglesia, ¿no?, para saber cómo obrar en determinadas circunstancias. Por eso yo creo que es una formación muy importante y muy apreciable, especialmente para alguien que está destinado a gobernar, ¿eh? Ya. No digo nada para un papa mucho más, pues porque es conocer al dedillo la ley de la Iglesia y pues, cómo interpretarla, ¿eh? Yo creo Mm. que son estudios muy importantes, sí. Uh-huh. Luego también te quería preguntar, también tú en tu posición de, ¿no?, de haber estudiado historia de la Iglesia durante tantos años, ¿no? Se ha hablado mucho en estas semanas previas al cónclave de, pues eso, de que había dos grandes sectores de la Iglesia, uno conservador y otro progresista. Hay gente que dice que esto es una lectura, pues, mundana, ¿no?, de la Iglesia, pero te quería preguntar tu opinión. ¿Tú crees que realmente hay dos sectores así y por qué se caracteriza cada uno si es así? Bueno, yo creo que hay más. Hay Primero, más de dos, ¿te refieres? a mí la caracterización de progresista conservador, bueno, pues la gente la usa un poco para andar por casa, ¿no? Pero a mí no me parece muy acertada, porque uno puede ser progresista en ciertos aspectos y conservador en otros, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes ser progresista en temas sociales o en temas eclesiológicos y ser conservador en temas morales, Ujú. ¿eh? O puede ser conservador en ambos o puede ser progresista para entendernos en ambos, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que en la Iglesia hay distintos sectores, pero yo distinguiría entre lo eclesiológico, lo social, lo moral. Yo distinguiría. Son distintos aspectos, ¿eh? Sí. Vale. Pero entonces lo que dicen de que hay dos grandes, entonces para ti no es real, ¿no? No, yo creo que no es real. Yo creo que la situación es más compleja. Vale. Sí. Si conoces un poquitín la Iglesia por dentro, yo creo que la situación es más compleja y hay más grupos, ¿eh? Y cuando Sí. cuando dicen que León XIV, dicen muchos medios, sobre todo, bueno, de izquierda, ¿no? O medios que quieren un poco arrimar el asco a su sardina, ¿no? Dicen que es progresista, ¿no? ¿A qué pueden querer referirse cuando dicen que es progresista? Bueno, yo creo que hay temas. El progresismo hoy en día tiene como distintas caras. Por un lado están los temas sociales, de justicia social. Por otro lado, otra de las banderas del progresismo ha sido todo lo que tiene que ver con la identidad de género, historias de género.
Por otro lado, otro aspecto del progresismo es todo lo que tiene que ver con la cultura woke o el despertar de los derechos de las minorías y cosas de estas. Entonces, de estos tres grandes grupos, yo creo que este papa, sin duda ninguna, es una persona muy concienciada en lo social. En Vale. lo social entrarían los derechos de los trabajadores, entraría el tema de las migraciones, entraría el tema de la desigualdad norte-sur y todas estas cosas. Yo creo que ahí va a ser un papa progresista, ¿eh? En los otros dos aspectos no creo que lo sea. Ujú. Y yo pienso que sería bueno que no lo fuese, ¿eh? Pero es verdad que cuando lo encasillan, te parece que te venden todo el pack completo, ¿no? Claro, claro, exacto, sí, sí. Pero ya digo, las cosas son más complejas de lo que parece a simple vista, ¿eh? Ujú. Se habla de conservador o tal, pero yo creo que son formas de hablar que no, que al final no son muy equiparables a lo que pasa en la realidad. Ujú. Muy bien, José, pues yo creo que por lo menos ya he preguntado todo lo que quería preguntarte. Muchas gracias por tus aclaraciones, por tus insights, ¿no? Y creo que realmente, tanto como ha sido útil para mí, va a ser para mucha gente que puede ver esto. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Vale, luego.